Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por estar presente en este segundo encuentro. Recordar que estas jornadas de coaching y entrenamiento, un proceso para el desarrollo deportivo, comenzó el lunes pasado, el lunes 23, con lo que fue el primer encuentro a cargo de la disertante que me acompaña aquí de nuestra ciudad, Bettina Bonín. En esa primera oportunidad se habló el tema de las emociones y el lenguaje en el deporte. Durante 1 hora y media tuvimos en aquella oportunidad una muy linda charla, y este segundo encuentro se va a exponer sobre las herramientas para la motivación y la concentración como un factor determinante para el rendimiento, y también la importancia de la planificación deportiva. La que me acompaña, como decía, Bettina, mentora deportiva, atleta de nuestra ciudad, también dentro de muy poquito, este fin de semana, creo que compite en una prueba, es así, Bettina, en Misiones, donde también nos cuenta su experiencia. Y también ella, aparte de su experiencia como atleta, que la va a volcar en estas clases, que va a culminar el próximo 6 de septiembre con la última y tercera charla de este ciclo de capacitación. Así que muchas gracias por la presencia, muchas gracias a la gente que está conectada en las redes sociales, a través de la plataforma de Google Meet y de YouTube, con los canales oficiales del municipio. También contarle que son 238, es así, inscriptos, 238 inscriptos que nos siguen por la plataforma virtual y también de manera presencial, y de más de 38 disciplinas deportivas, donde hay gente del deporte, gente que le gusta el deporte, entrenadores, deportistas, dirigentes y también público en general, uno que utiliza todas estas herramientas no solo para la parte deportiva, sino también para su vida diaria. Así que bueno, muchas gracias por estar, y un aplauso aquí para la disertante, y comenzamos con este segundo encuentro. Bueno, muchas gracias, Osvaldo, y gracias a todos los que están presentes, los que están a través del Meet, en YouTube y también por el Face. Como dijo Osvaldo, en la primera conferencia de este ciclo, la semana pasada hablamos sobre emociones y lenguaje. Fueron los primeros temas que elegimos porque son aquellos que van a ir atravesando todo lo que vamos diciendo hoy y en la conferencia que sigue. Como les dije el otro día, fue bastante difícil elegir temas dentro de todos los posibles, porque es muy amplio todo aquello que nos va sucediendo a medida que nosotros hacemos el tránsito por la vida deportiva. Y no solo como deportistas, sino también como dirigentes, como funcionarios, como familiares, como kinesiólogos, como nutricionistas, todos aquellos que practicamos deporte y todos aquellos que nos acompañan se ven involucrados por las mismas temáticas. Tenemos que trabajar lo que tiene que ver con la gestión del ego, el trabajo en equipo, la comunicación. Son muchísimos temas y cada uno, como dijimos el otro día, los ve desde su forma de ser, desde su ser. Los ve como seres históricos que somos. Eso es una de las cosas que recalqué el otro día y que insisto hoy, que en nuestro quehacer tenemos que saber que nadie ve las cosas de la misma manera, pero sí a través del lenguaje podemos generar una buena comunicación. Nunca vamos a ver las cosas iguales, ni vamos a pensar diferente, pero sí es necesario que hagamos esa comunicación que nos permita una coordinación en los objetivos, en el proceso y para lograr los resultados. Para hacer un resumen, como también hice el otro día sobre la temática de esta conferencia, voy a hablar de una cosa que me preguntaron en estos días, ¿qué llamaba yo el deporte de alto rendimiento? El deporte de alto rendimiento no tiene que ver solamente con el profesionalismo aquel que logra la persona que vive de su quehacer deportivo. Nosotros, todos nosotros, desde que somos pequeños hasta la edad que practiquemos deporte, podemos practicarlo en alto rendimiento. Significa que nosotros vamos a hacer un proceso para ser
mejores deportistas con respecto a lo que tiene que ser, saber hacer. También tiene que ver con la gestión de la presión, tiene que saber manejarse con la flexibilidad y tiene que ser parte importantísimo el disfrute. Si nosotros cumplimos esos 4 pilares, que es una de las formas de ver el alto rendimiento, vamos a poder lograr cumplir ese objetivo. Y seguramente si nosotros podemos, como dice la imagen que elegí presentarles del libro El Club de las 5 AM de Robin Sharma, habla de los 4 imperios interiores: la mente, el corazón, el cuerpo y el alma. Si nosotros logramos trabajar deportivamente y lograr un equilibrio entre todas esas 4 partes que nos conforman, sin duda vamos a poder ser deportistas de alto rendimiento, pero sobre todo vamos a ser personas integrales. Nosotros como deportistas, aquellos que formemos como deportistas, aquellos que acompañemos como deportistas en el rol que sea. Eso resume un poco el objetivo de esta charla y de este ciclo sobre todo, ¿sí? Y otra de las cosas que también elegí resaltar con respecto a todo lo que vamos a hablar después, tiene que ver con el enfoque que yo tengo, el enfoque que yo le doy a lo que tiene que ver con el quehacer. Cuando nosotros tenemos más hábitos y más enfoque, seguramente vamos a necesitar menos voluntad y menos esfuerzo. Eso es una de las cosas importantes que quisiera que se lleven, una de las cosas importantes a lograr cuando nosotros empezamos a hablar de motivación, pero sobre todo cuando hablamos de concentración. Si nosotros logramos generar en nuestra mente y también en nuestra vida diaria una autopista para los hábitos que son necesarios para lograr un buen rendimiento, seguramente nuestro camino hacia lograr nuestras metas va a ser mucho más fácil. Porque nosotros cuando hablamos de fuerza de voluntad, como siempre digo, estamos hablando de fuerza. Estamos hablando de algo que se entrena, sí, pero algo que se cansa también. Entonces creo que además de que sea muy valioso tener mucha fuerza de voluntad, que sea muy importante la disciplina, nosotros tenemos que ser prácticos, porque la vida diaria así nos exige, y tenemos que lograr diseñar nuestra vida en una forma que nos permita que nosotros podamos hacer lo que queremos hacer de la forma más fácil posible. Y yo creo que ese es un gran secreto que cada uno en su quehacer tiene que aprender a desarrollar. Que no sea fácil desarrollar la vida que nosotros necesitamos para cumplir nuestras metas. Creo que cuando nosotros logramos entender eso, el camino sin duda va a ser mucho más corto y vamos a ser personas más plenas porque vamos a tener mucho menos presión, mucho menos cansancio sobre todo, y las cosas van a salir mucho más fáciles. Insisto, tenemos que diagramar nuestra vida para que conseguir nuestras metas sea más fácil, ¿sí? Decíamos entonces que son 3 las conferencias. La primera fue las emociones y el lenguaje en el deporte, herramientas para la motivación y concentración, el tema de hoy, y gestión de trabajo en equipo y toma de decisiones, la tercera. Como les decía al principio, fue bastante difícil elegir los temas, y no solamente eso, sino que cuando me puse a preparar la conferencia de hoy, fue bastante difícil elegir qué enfoque darle a lo que tiene que ver con motivación y a lo que tiene que ver con concentración. Porque hay muchas formas de abordarlo, pero, insisto, lo que yo quiero es que se lleven herramientas y cosas prácticas, pero también que puedan ver desde otra óptica diferente que la que normalmente podemos encontrar en los artículos o en las redes sociales. Ver siempre las cosas de otra manera nos va a permitir aprender cosas nuevas. También quisiera repetir lo que presenté el otro día, que al estar este ciclo enfocado hacia diferentes personas que cumplen diferentes roles, seguramente cada uno va a entender, como les decía, también por ser seres históricos, cosas diferentes. Cada uno va a llevar lo que escucha a su experiencia
y va a descubrir cosas nuevas, va a ponerle nombre a cosas que ya saben, a ordenar los conocimientos que tienen, pero también fundamentalmente nos va a permitir un poco más, un poco mejor, un poco más fácil ponernos en el lugar del otro. Y como les decía, que la idea es que ustedes se puedan llevar herramientas, que se puedan llevar habilidades. El otro día, en la primera conferencia, cuando hablamos de lo que tiene que ver con emociones, hablamos de que la habilidad que podíamos desarrollar era la regulación emocional. Y con respecto al lenguaje, trabajar en construir un lenguaje generativo. Esas son las dos principales habilidades que desarrollamos en la conferencia anterior, que invito a aquel que todavía no la vio, está en YouTube y la puede repasar, ¿sí? Son dos herramientas, dos habilidades que van a servirle también para lo que tenemos que ver hoy, para lo que vamos a ver en las próximas conferencias, en la próxima conferencia. Herramientas para la motivación y concentración. La importancia de la planificación deportiva con metas claras. La concentración como factor determinante en el rendimiento. Y elegí para presentar esta charla una imagen donde me hago la pregunta de quién es el responsable, si el cerebro o el cuerpo. Cuando uno habla de que el cerebro es el que domina todo, hay personas que interpretan que uno se para desde el realismo mágico y desde el entender que si uno piensa que algo va a suceder con la ley de atracción, sin duda sí va a ser. Pero se olvida, desde mi punto de vista, de lo que tiene que ver con el hacer. Yo puedo pensar mucho, pero si yo no hago, nada se va a concretar. Entonces, lo que hablamos en la conferencia anterior es, tengo que empezar a pensar cómo pensar. Y a pesar de que parece un trabalengua, también es una de las habilidades que mencionamos como muy importante. Yo tengo que empezar a pensar cómo pensar para que las cosas sucedan. Entonces, cuando yo digo que es el cerebro, la mente, mejor dicho, el responsable de mi rendimiento deportivo, estoy diciendo que es la mente la que decide cuándo entrenar, la mente la que decide cuándo no entrenar, la que decide cuándo alimentarme saludable, cuándo no hacerlo, cuándo elegir bien una carrera de acuerdo a la distancia que me convenga. Entonces, el cuerpo es el que ejecuta, sí, pero todas las decisiones las tomó la mente. Entonces, si yo solo me enfoco en entrenar mi cuerpo y no educo mi mente, seguramente no voy a tener tan buen proceso ni tan buenos resultados. Decimos de la importancia de la planificación deportiva, porque justamente, como les decía, en la búsqueda de clarificar los temas sobre los cuales hablar hoy, a la concentración elegí enfocarla desde el punto de vista de la planificación, es decir, cómo elijo las metas que quiero cumplir y me enfoco en ellas. Tuve que dejar para la conferencia próxima lo que tiene que ver con el enfoque, con la concentración en el momento de la competencia en sí, porque si bien todo lo maneja la mente, podía generarse ciertas confusiones. Entonces elegí, en esta conferencia vamos a hablar de concentrarme en las metas que planifiqué cumplir. El primer tema entonces es motivación y elegí dos imágenes que tienen que ver con los Juegos Olímpicos, con la jugadora de hockey que después de ser mamá 4 meses después estuvo participando en las Olimpiadas. Sin dudas que para ella, su cuerpo, que cambió tanto, como lo sabemos todas las mujeres y en realidad todos, a través del embarazo, ella pudo lograr eso, estar jugando a nivel olímpico 4 meses después de ser mamá, sin dudas porque planificó
durante su embarazo, la forma en que tenía que entrenar y la forma en que no tenía que entrenar para poder tener ese resultado, para poder estar donde ella quería estar. Entonces, sin duda fue su mente y su equipo que la ayudó a que ella pueda cumplir el objetivo que tenía. Y también elegí la imagen de la deportista que tiene, gimnasta que tiene 46 años y participó, si no recuerdo mal, en su quinto Juego Olímpico. Entonces también eso es un resultado de una planificación, de una concentración en las metas que tiene. Porque sin duda, todos sabemos, más los post-40, como dijimos, sabemos el esfuerzo que representa poder estar a nivel competitivo a medida que pasa el tiempo. Pero si uno tiene claro y lo planifica, el cuerpo sin duda va a responder. El cuerpo va a responder a las expectativas que la mente planifique cumplir. Pero no tenemos que olvidarnos que esas expectativas tienen que ser realistas, que es un tema que a veces nos cuesta bastante, porque uno de los temas que tratamos en el coaching tiene que ver con la gestión del ego. Y bueno, insisto, los temas se cruzan todo el tiempo. Entonces, decíamos que esa arquera de hockey y esa gimnasta seguramente han tenido que hacer una planificación muy inteligente para lograr que el cuerpo responda para que ellas puedan estar ahí. Y cuando hablamos de motivación podemos hablar de teorías clásicas, que yo simplemente las voy a mencionar porque no es la idea tener ningún tipo de teoría, y sobre todo voy a hablar de la teoría de las necesidades, de las expectativas y de la fijación de metas, que son de las 6 teorías tradicionales las que más comparto. No son nada complejo. La motivación, según Maslow, que es una de las más conocidas, tiene que ver con qué me motiva ciertas carencias que tengo. Entonces, al tener carencias, tengo deseos y ese deseo que quiero cumplir es el que me mueve a la acción. Es la más conocida de todas y, bueno, ya la voy a explicar un poquito más. La que tiene que ver con las expectativas es sencillo. Yo, como les decía recién, planifico mis expectativas, genero mis expectativas, se generan mis expectativas y yo me motivo con ellas y busco cumplirlas. Y lo que tiene que ver con la fijación de metas de Locke también es una de las teorías más sencillas, donde también se relaciona con lo que dije antes, tiene que ver con qué me motiva la fijación de metas. Fijación de metas, metas inteligentes, metas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Como ven, todo el tiempo estamos hablando de planificación, tanto cuando hablo de motivación como cuando hablo de concentración. Todo lo planifico y lo planifico con el cerebro, con la mente. Por eso entonces, si vamos a la diapositiva que vimos antes, volvemos siempre a esta pregunta: ¿quién es el responsable? Cuando nosotros nos quejamos y nos decimos que nos lesionamos o decimos que no tenemos rendimiento o nos quejamos de lo que sea, siempre tenemos que saber que todo se origina en la mente y que todo se puede planificar, planificando cómo pensar. En la conferencia anterior también teníamos un iceberg, que es un modelo bastante representativo y bastante claro. En la conferencia anterior hablamos de sentimientos y emociones que están por debajo, que son las cosas que no vemos, pero también en la motivación empezamos a hablar de las necesidades, de los valores, de los principios, todas esas cosas que nos generan un impulso para actuar, que nos generan la inquietud de hacer cosas que nos motivan, que nos mueven. ¿Y qué es lo que vemos los de afuera? Vemos lo que tiene que ver con las conductas, lo que hacemos, lo que decimos. Nosotros como deportistas y como responsables de deportistas, desde cualquiera sea nuestro rol,
siempre tenemos que estar muy atentos a lo que pasa abajo, ¿no? A qué es lo que el deportista busca, qué es lo que lo mueve a hacer lo que hace. Es muy difícil, sin duda, cuando alguien maneja un equipo, porque, como dijimos, somos seres históricos, cada uno ve las cosas desde su observador, no hay una realidad, cada uno tiene su realidad. Entonces, es un trabajo muy complejo para aquel que maneja equipos, lograr que todo esto se ponga en comunión y el equipo, hablando entre nosotros, tire siempre para el mismo lado. Pero no tenemos que olvidarnos nunca entonces que detrás, o según este gráfico abajo, de lo que nosotros vemos que el deportista hace o dice, está todo lo otro, que fue lo que lo llevó a hacer lo que hace o dice. Les decía entonces que la pirámide de Maslow es la más conocida, donde nosotros tenemos lo que tiene que ver con las necesidades fisiológicas en la base, que nosotros es lo primero que nos vamos a enfocar en cumplir siempre. Cuando nosotros recién empezamos a resolver lo que tiene que ver con las necesidades fisiológicas, avanzamos hacia el siguiente escalón, que es seguridad y protección, después necesidades sociales, después reconocimiento y después autorrealización. Normalmente la pirámide, la parte inferior la maneja el cerebro reptiliano, el cerebro más antiguo que tiene todo el ser humano. Y a medida que vamos avanzando nosotros en nuestros logros, en nuestros rendimientos, vamos a poder ir dándole respuesta a todo lo que viene después. Como dijimos entonces, tenemos necesidades, son carencias no resueltas, y esas carencias no resueltas nos generan un deseo. Y ese deseo es el que nos motiva. Otro modelo también de pirámide, un poco más moderno, porque el anterior, a pesar de que es de 1943, a mi entender no ha sido reemplazado por la claridad con la que presenta el hacer con respecto a la motivación. Es una pirámide del 2000 de Tony Robbins, donde habla de una búsqueda de equilibrio. También tiene que ver, se puede relacionar con la rueda de la vida, bueno, hay otras herramientas donde uno se motiva para lograr un equilibrio en la vida. Yo creo que todos nos sentimos identificados con esto, más allá de que en nuestro quehacer diario le demos más importancia a alguna que otra de los componentes: cuerpo físico, emociones y significado, relaciones, tiempo, carrera, finanzas, contribución y espiritualidad. Y ahora vamos a un modelo más moderno del 2020 que habla de la pirámide del propósito. Y particularmente es la pirámide que me parece más integral, que se relaciona más con lo que dijimos al principio que buscamos, porque habla del propósito que cada uno tiene, que cada una de las personas, del deportista, del dirigente, del conductor de equipos tiene. El propósito es lo que me motiva a tomar acción, haciendo lo que amo, respetando mis principios y valores, con una misión y visión claros. Yo los desafiaría a que cada uno haga como ejercicio la definición de su propósito, y les puedo asegurar que es un trabajo muy difícil, porque estamos involucrando muchísimas variables, pero también les aseguro que si logran encontrar y definir claramente el propósito, ese va a ser el norte que los va a conducir con respecto a todo lo que vamos a hablar después. Sin duda que si uno tiene su propósito definido, no precisa arengas motivadoras, ni precisa pensar cómo enfocarse en las metas. Cuando uno descubre el propósito en la vida, es todo mucho más fácil que, como les decía hoy, cuando hacemos buenos hábitos. Pero insisto, es un trabajo bastante difícil y bastante frustrante, porque yo he hecho este ejercicio con varios mentorados míos y es bastante frustrante, decía, tener a veces
50 años y darse cuenta que en realidad no sabe qué es lo que le gusta, no sabe cómo hacer para vivir de lo que le gusta, o no sabe cómo ayudar a la gente con lo que sabe hacer. Entonces, a pesar de que en texto no pareciera tan difícil, es bastante complejo. Decíamos entonces que con la pirámide de Maslow, que es la que tomamos de ejemplo, hablamos de algo nos falta, entonces se me genera un deseo y yo acciono para responder a ese deseo, ¿sí? A veces no son cosas que me faltan, sino a veces también son cosas que me sobran. Y yo busqué algunos ejemplos para cada uno de los escalones. Cuando digo que tengo una carencia en una necesidad fisiológica, puedo decir que me falta salud, puedo decir que tengo que combatir una enfermedad. Entonces me enfoco en ese escalón de la pirámide. A medida que yo puedo ir respondiendo a esas cosas, puedo hablar de seguridad y protección, puedo decir que tengo más fortaleza, que puedo tener menos debilidad. Cuando digo que hago deportes para responder a las necesidades sociales, hablo de ganar amistades, sentido de pertenencia, contención, perder soledad. En el siguiente escalón que hablo de reconocimiento, ganar autoconfianza con mis logros, ganar popularidad con mi selfie en las redes. Y el escalón superior, que es la autorrealización. Adquisición y o mejoras en mis fortalezas de mi personalidad, descubrimiento de mis debilidades. Puse esos ejemplos como ejemplos prácticos que cualquier persona que hace deportes o que está en contacto puede entender, cómo a medida que yo voy respondiendo a la carencia que me lleva a la acción, puedo ir subiendo escalones. Por tomar un ejemplo muy sencillo, muchas veces nosotros decimos que tengo sed y no puedo pensar. Y es un ejemplo sencillo para que ustedes entiendan cuando me refiero a lo que tiene que ver con las necesidades fisiológicas. Entonces, a medida que yo voy respondiendo, voy escalando en las carencias, en la importancia de las carencias que voy a resolver. Difícilmente, si yo no tengo resueltas mis necesidades físicas, voy a poder empezar a pensar en sentirme realizado, que sería el último escalón. En la primera conferencia que hablamos de las emociones, hablamos que nos generan cambios fisiológicos, que son subjetivos y que también me llevan a la acción. Esto lo vamos a ver un poquito más desarrollado cuando hablamos de la concentración al momento de ejecutar la actividad deportiva. Pero nosotros tenemos que saber que las emociones, por eso insisto, lo tomamos como primer tema, siempre nos van a estar afectando, tanto en la motivación como en la concentración. Hay, según el deporte que yo quiero practicar, según cuál sea mi objetivo, hay determinadas emociones que me son favorables, funcionales y otras que no. Por ejemplo, cuando yo tengo mucha activación, seguramente si lo que yo voy a practicar es yoga, no me sirve. En cambio, si yo tengo mucha activación y lo que yo voy a practicar es carrera de 100 metros, esa emoción sin duda que me va a servir. Entonces, insisto, tenemos que tener claro que las emociones siempre nos van a afectar a la motivación. Cuando yo, por ejemplo, soy jugador de fútbol y cometo un error, puede ser que el miedo me haga no pedir la pelota en las jugadas siguientes porque tengo miedo de volver a errar. En cambio, si eso a mí, esa emoción, esa situación, yo la interpreto como un desafío, voy a tratar de buscar todas las pelotas posibles para lograr revertir la situación que me fue desfavorable. Por eso digo, la emoción todo el tiempo nos va a afectar y nos va a hacer que nosotros accionemos de una manera o de la otra. La tendencia a la acción va a ser diferente. Si a mí en una carrera me fue mal y yo en el transcurso de esa carrera hasta la siguiente me enfoco en pensar todo lo que hice mal y me enfoco en las emociones negativas, vamos a llamarle,
Seguramente la carrera siguiente no la voy a enfrentar con los mejores recursos. En cambio, si yo los interpreto como la posibilidad de una nueva oportunidad, no como la revancha, sino como una nueva oportunidad, seguramente mi rendimiento va a ser mejor. Entonces, la motivación podemos definirla como un estado emocional que potencia el talento. Y como les decía, yo busco en cada tema la herramienta que sea más fácil para aplicar no solo en el deporte, sino en la vida diaria. Les decía al principio entonces que si tengo más hábitos y más enfoque, necesito menos voluntad y menos esfuerzo. Hacer, fabricar, crearnos la autopista para cumplir nuestros objetivos de la forma más fácil posible, más eficiente, con la menor cantidad de recursos posible. Y recurro a esa imagen porque me parece la más clara de todas y la más significativa. La motivación es consecuencia de la acción. Empieza aquí, dice, en la acción. Después vas a tener resultados, eso te va a mantener motivado y te va a hacer seguir accionando. Entonces, como bien dice la frase abajo, si no tienes motivación para entrenar, entrena sin motivación. Y si lo que ustedes venían a buscar era frases mágicas o secretos para mantenerse motivados, yo les digo que hagan. No importa si en ese día lo que tenían planificado era otra cosa, era más complejo, pero ante la posibilidad de no hacer nada, siempre la acción les va a generar algún mínimo resultado, quizá no era el que esperaban, pero algún mínimo resultado. Eso va a despertar de nuevo la motivación y los va a hacer seguir en movimiento. Entonces, no es una frase motivadora que los va a despertar, sino que es simplemente una estrategia que les puedo asegurar que funciona. El primer paso siempre es el más difícil, pero es el que pone en marcha ese círculo virtuoso. Y yo a esa idea le agrego dos cosas que me parecen muy importantes. Yo tengo una motivación, tengo un deseo, le agrego una planificación y después, entonces, recién acciono. Incorporo esa palabra que me parece tan importante. Antes de accionar, planifico. Cuando yo hago, tengo un resultado. Y después llega el momento de la recompensa. Eso me va a mantener también activada la motivación. Creo que son dos cosas que, como les decía, son enfoques que por ahí no van a ver tradicionalmente. Me parecen dos elementos que conforman ese círculo que lo hacen bastante más completo y hace que haya más posibilidades de que el círculo siga girando. Cuando hablo de planificación, lo vamos a ver, cuando hablo de concentración, y cuando hablo de recompensa, no necesariamente puede ser la recompensa que más fácil nos imaginamos, que tiene que ver con algún asado, alguna cerveza, alguna cosa por el estilo, sino que también esa recompensa puede ser una validación que me haga de los logros que tengo. Porque también es algo que muchas veces nosotros nos olvidamos que tenemos que hacer. Es reconocernos las metas que vamos cumpliendo. Estamos tan enfocados todo el tiempo en hacer, a veces sin planificar, que nos olvidamos de la parte importante de la recompensa. E insisto, la recompensa muchas veces es reconocernos el cumplimiento de los logros que planteamos en la planificación. Por eso yo incorporé esos dos elementos que me parecen fundamentales. Y cuando hablamos de motivación dijimos que son necesidades que no tengo resueltas. A esas necesidades que no tengo resueltas me generan un deseo y ese deseo me mueve. Pero me parece también importante insistir en una pregunta que es la que va a sentar las bases de todo.
que es el por qué. Muchas veces nosotros no nos sentimos motivados porque realmente no sabemos por qué hacemos lo que hacemos. A veces sabemos para qué lo hacemos, a veces sabemos cómo lo hacemos, pero nos perdemos del núcleo de lo más importante, de saber por qué hacemos lo que hacemos. Esto también se relaciona con el propósito que hablamos hoy, de saber cuál es la base, cuál es la esencia, cuál es la creencia nuestra que nos hace que hagamos lo que hagamos. Son elementos que conforman la motivación. La motivación no nace mágicamente de la nada, nace de necesitar algo, de desear algo, de tener establecido qué es ese algo que quiero cumplir. Entonces, como habíamos determinado 2 habilidades en la conferencia anterior, respecto a la motivación vamos a poner que la habilidad de adquirir sea conocer los motivos. Y recurro a un ejemplo que no lo tengo hace tiempo, pero no encontré otro mejor ejemplo, de un corredor de montaña, donde en un libro que se llama Correr o Morir, la pregunta que le hacen es ¿por qué corre? Entonces él enumera un montón de posibilidades: endorfina, emoción de ganar, contemplar paisajes, bienestar, salud, desconectar de los problemas, suprimir pulsiones reprimidas durante mi niñez, pertenecer a un grupo, sentirme valioso en algo, perseguir mi destino, escapar de mis miedos, reencontrar el entorno romántico, crear historias donde ser el protagonista y el héroe. Son todas posibles motivos, pero simplemente él resume después diciendo lo que yo resalté. No, creo que corro simplemente porque me gusta. Disfruto de cada instante y no tengo que pensar el por qué. Sé que al correr y esquiar todo mi cuerpo y mi mente entran en armonía y me permiten sentirme libre para poder volar y expresarme con todas mis armas. La montaña es el lienzo en blanco y yo el papel que dibuja, el pincel que dibuja. Entonces podemos decir que toda esa lista que iniciamos con endorfina puede responder al cómo lo hago, al qué es lo que hago. Pero también puede ser que simplemente su resumen, el por qué lo hace, sea porque lo hace feliz. Es para aquellos que no son del deporte del running, del trail running, es el mayor exponente a nivel mundial de carreras de montaña. Y fíjense que a veces también puede pasarnos que nos preguntemos mucho cuál es nuestro porqué y nos lleve mucho trabajo establecer cuál es. Pero a pesar de que podemos decir que hacemos nuestro deporte porque nos hace feliz, es importante que sepamos todos los otros motivos, porque son los que necesitamos para mantenernos motivados. Y en esa habilidad que decía de desarrollar, en conocer los motivos, hay preguntas que son básicas y que, igual que como les decía cuando hablamos de propósito, pueden parecer sencillas, pero muchas veces no lo son tanto. ¿Por qué hago lo que hago? Y la otra pregunta, ¿por qué no hago lo que no hago? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Y para qué no hago lo que no hago? Parecen también juego de palabras, pero en realidad es un buen e interesante ejercicio para hacer, no solo a nivel individual, sino a nivel grupal. Insisto, el registrar todas estas cosas, registrar por escrito, hace que tomemos conciencia de sensaciones, emociones, expectativas, ideas, intenciones, creencias, lo que fuera, que tenemos camuflados, digamos, y simplemente al momento de ponerlos escritos, tomamos conciencia. Entonces siempre estamos buscando la causa, no guiarnos por la consecuencia. Cuando nosotros encontramos por qué hacemos lo que hacemos, vamos a poder mantenernos motivados. Y cuando hablamos de por qué no hago lo que no hago, me remito a un resultado de una estadística con todas las personas con las que he hecho el curso de excusas, el módulo de excusas
¿no? Es una variable, y también lo vamos a ver después, creo que la principal que nos impide a nosotros acercarnos hacia nuestro rendimiento, el rendimiento buscado, que son las excusas. Y seguramente van a coincidir con alguna de esas áreas en las cuales el por qué no hago lo que no hago se ve afectada. ¿En qué área de tu vida crees que interfieren más tus excusas? En el área personal, para mi autorrealización, en consecución de objetivos, en lo deportivo, en lo emocional, en lo económico, en lo familiar, en la gestión de tiempo, como segundo punto, en el carácter, en las relaciones interpersonales y en la amistad. Fíjense que en conseguir mis logros, en la gestión de tiempo, en la consecución de objetivos son las áreas en que más interfieren las excusas. Entonces, esa sería la respuesta que nosotros podemos haber estado dando a por qué no hago lo que no hago. Entonces dijimos, la motivación surge de una carencia que hace que aparezca un deseo. Pero para que yo pueda desarrollar la motivación y pueda mantenerla, es necesario 5 variables. De ese deseo, una planificación, pasar a la acción, tener resultados, darme una recompensa y ahí recién se inicia el ciclo de nuevo. Entonces, no se trata de nada mágico, sino se trata de algo que yo necesito planificar y necesito tener registrado para poder ir cumpliéndolo. Y para cerrar el tema de motivación, yo les mandé por WhatsApp un enlace de una nota a un deportista que es un gran referente, es una persona que hace triatlón, bueno, carreras de larga distancia y demás, que tiene una historia de vida muy interesante. Bueno, aquel que no recibió el enlace me lo puede pedir, pero bueno, él nos grabó un video donde nos habla de motivación. Buenas tardes, quiero agradecerles la posibilidad de compartir unos minutos con ustedes, a la Municipalidad de la Ciudad de Concepción del Uruguay, al señor Intendente y a Bettina, que está desarrollando estas maravillosas jornadas de capacitación. Mi nombre es Juan Gabriel Gutiérrez, para todos ustedes Juanga. Me podría presentar nombrando mi currículum vitae o mi trayectoria, pero eso simplemente lo pueden googlear, algo habrán leído en las notas que les compartió Bettina. Yo creo que lo más importante que puede suceder en nuestra interacción es los pequeños cambios que yo pueda generar en su conducta de acá en más, que puedan aplicar alguna herramienta en el día a día de su vida. Vamos a hablar de motivación. Les diría que voy a tratar de hacer un paralelismo entre sus emociones y mi historia de vida. En neurociencia se dice que las emociones fijan los recuerdos, entonces no tengo mejor herramienta que llegar a ustedes tocando las fibras más profundas de su corazón. Para eso les voy a pedir que por favor hagan consciente su respiración, inhalen profundamente, exhalen, controlen su respiración y piensen en ese ser querido con el cual tienen un amor incondicional de ida y vuelta. Que Él los ama profundamente, Él, ella, ellos, y ustedes al revés también. Fijen todo su pensamiento en ese ser querido. Muy bien. En mi caso son mis hijos, y ese es mi ancla emocional. Cada vez que yo enfrento un gran desafío, un ultramaratón, 100, 120 kilómetros, en cualquier geografía, glaciares, selva, montaña, diversas, yo sé que ellos están a mi lado. Yo sé que cuando vuelva de esa montaña, haya hecho el recorrido o no, ellos estarán ahí esperándome. Y si en alguna circunstancia yo soy el que no puedo regresar, ellos sabrán
que yo fui feliz, que el primer principio del ser humano es la libertad y la capacidad de decidir y elegir lo que quiere hacer. Y yo quiero estar corriendo en la montaña. Motivación. La motivación puede provenir de una fuente interna, intrínseca, la podemos localizar en el cerebro o la podemos localizar en el corazón. Mi motivación intrínseca, yo pasé por una gran depresión y salí adelante, y pasé por una enfermedad terminal, cáncer, y salí adelante. Mi motivación intrínseca es enfrentar ese desafío agradeciendo la oportunidad de seguir dejando huella en este camino. Existe una motivación más, por supuesto, y no la podemos negar porque somos gente que vive en una sociedad y nos interesan y nos importan la gente que nos rodea. Esa es la motivación extrínseca. La motivación extrínseca, para mí, es poder transmitir el mensaje positivo de que con la actitud se puede vencer cualquier barrera. Somos seres capaces de lograr todos nuestros sueños, todo lo que nos propongamos. Solamente necesitamos estar convencidos nosotros mismos de ello. Lo mejor que les puedo decir a ustedes es que luchen por sus sueños, que en ningún momento se den por vencidos. Si en algún momento se sienten abatidos, cansados, derrotados, piensen que todo pasa, siempre, todo pasa. Y que siempre existen las segundas, terceras, cuartas e infinitas oportunidades de reinventarse y seguir adelante. Te agradezco, Betina, nuevamente y espero haberles dejado algo. Mis respetos, mis cariños, gracias. Juan está conectado, así que nos está viendo y podrán notar que él habla, si nos vamos a la pirámide que hablamos de Maslow, de varios de los escalones, ¿no? Tiene que ver con las necesidades fisiológicas, con sus problemas físicos que tuvo, con sus enfermedades. Tiene que ver también con sus necesidades de seguridad, protección, las necesidades sociales, cuando habla del reconocimiento que tenemos, cuando habla de la realización que logra al correr en la montaña, que es lo que él ama hacer. Entonces, todo esto, ahí está Juan, se cruza en nuestra vida de deportistas, así como lo expresó él. También les compartí una frase que tiene la nota, que es muy interesante cuando habla de que todos nos preguntamos, o todos te preguntan, cuando llegas a la meta, cómo llegaste, y cuando en realidad a él le interesa también mostrar cómo uno sale a veces en esas carreras, o cuando empieza a hacer una actividad física que llega roto, destruido, y cuando termina está entero. Ese es uno de los principales motivos, creo, por los cuales todos nos esforzamos como nos esforzamos y nos levantamos los domingos de mañana a hacer fondos o nos esforzamos en hacer el espacio necesario diario para poder cumplir con nuestro rendimiento, con nuestras planificaciones. Y entonces ahora vamos a presentar el segundo tema que tiene que ver con concentración. Como les dije al principio, podemos hacer dos o más seguro, enfoques. Yo voy a elegir el que tiene que ver con respecto a la planificación. Elegí esas dos imágenes de deportistas olímpicos también. El primero es el corredor de marcha o de maratón, ya me olvidé, bueno, que llegó 1 hora después del primero, porque sufrió una lesión en el transcurso de la prueba. Entonces, uno
desde fuera, sin pertenecer al ecosistema deportivo, puede preguntarse para qué completó si era imposible, absolutamente imposible que obtuviera ningún puesto. Pero simplemente él, cuando le preguntaron, cuando llegó a la meta, respondió que su objetivo era estar en los Juegos Olímpicos y representar a su país de la mejor manera. Que esa forma, llegando a la meta, aunque fuera una hora después, era la forma de cumplir su objetivo. Entonces, dejó de lado lo que tiene que ver con resultados, porque claramente no hablamos de resultados que puede ser recibir algún premio, pero sí él tenía claro, él estaba concentrado en lo que fue a buscar, en cumplir la prueba olímpica para la cual el país lo había designado. Eso era su foco, ese era su objetivo. Y después también elegí la foto de la deportista china de 12 años, que fue la que ganó el salto desde la plataforma de 10 metros. Lo elegí con esa frase que me parece tan interesante: no puedes dar en un blanco que no puedes ver. Podemos reflexionar muchas cosas de esa deportista que tiene 12 años, que vive en un régimen bastante diferente que el nuestro, por suerte, a la cual le pagan para que sea deportista, que elige muchas veces participar en ciertas pruebas para poder ganar dinero para un problema que tiene su madre. Es decir, bastante alejado, creería, de todo lo que nos pasa día a día, pero siempre puede ser un ejemplo de enfoque y de concentración. Decía entonces que para hablar de concentración podemos verlo desde dos puntos de vista. Desde el momento de la actividad física en sí, desde la pre-ejecución o la ejecución, o desde el momento de la estrategia, que es el que yo elegí para plantearles ahora. Y muchas veces nosotros decimos, no somos deportistas que buscamos grandes rendimientos o que buscamos logros, o tenemos a nuestro cargo equipos que son digamos, de personas muy pequeñas o que no tienen grandes aspiraciones o que no tienen interés en tener resultados. Entonces uno podría decir que no es importante planificar. Seguramente ya se darán cuenta por lo que hablamos en la motivación que la planificación de pequeñas metas es la que nos permite seguir motivados. Pero además también, y por eso elegí esa imagen, la planificación nos permite enfocarnos, nos permite clarificar hacia dónde nos queremos dirigir. Porque seguramente en esa instancia de planificación vamos a tener varias posibilidades. Pero si nosotros no elegimos una, es muy difícil que nosotros podamos apuntar y hacer blanco. Elegir, prepararse, apuntar y disparar. También otra forma de ver el para qué planificar. Como les decía al principio, hay muchas formas de ver cada cosa, por eso elegí también esos gráficos. Hay un discurso bastante viejo de Schwarzenegger, donde él habla de que no hay que tener plan B. Schwarzenegger dice que tener un plan B es como una red de seguridad y que cuando uno tiene una red de seguridad no se brinda al 100% y es un bloqueo para la consecución de las metas. Esa es su forma de pensar, seguramente fue la forma de desarrollar su carrera deportiva. Pero yo también creo valioso las otras dos opciones que presento. Si tenemos un plan A, un plan B y un plan C, pero un solo objetivo, también es otra forma de ver la planificación. Y otra posible es tener éxitos parciales, es decir, tener un ranking de éxitos. Es decir, me voy a sentir completamente satisfecha si logro este resultado, si logro este otro un poco menor también, si logro este, es decir, diferentes niveles de aspiraciones y expectativas. Entonces, la planificación que decíamos necesaria para mantener la motivación
es absolutamente personal, como todo lo que fuimos hablando. Cada uno puede decir no, yo prefiero tener un solo plan y atenerme, porque si no empiezo a desperdiciar energías. Y hay gente que no, que puede necesitar tener diferentes caminos planteados para llegar a un mismo lugar. Cada uno con su entrenador, con su coach, con su mentor, lo tiene que trabajar, y sin duda que ese plan, la forma en que trace el plan, tiene que representar su personalidad, porque esa es la forma en que realmente les va a servir. Entonces la planificación siempre tiene que tener en cuenta la carencia, la que hablamos al principio, la que hablamos que nos genera el deseo. Esa planificación siempre tiene que tener en claro eso. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Para qué voy a hacer lo que voy a hacer? Entonces, esos resultados van a retroalimentar la motivación. Y en esta secuencia de planificación, donde normalmente hablamos de el largo plazo, el mediano plazo, el corto plazo, yo insisto con ese ladrillo de todos los días, con lo que tiene que ver con el hábito. Porque nosotros podemos planificar cosas grandísimas, pero si no pensamos cómo es el ladrillo que tengo que poner cada día, cuántos ladrillos tengo que poner cada día y cómo los tengo que poner, ese castillo que quiero construir nunca va a tener la forma que yo quiero. Entonces, tenemos que ser siempre realistas en las 4 escalas, pero fundamentalmente tenemos que ser más estrictos en esa escala menor, en ese ladrillo que día a día tengo que poner. Entonces, si nosotros no planificamos eso, como les decía al principio, que sea una autopista, lograr cada día lo que yo quiero, difícilmente nosotros podamos cumplir planificaciones a corto, mediano y largo plazo. Entonces, insisto en la importancia de planificar el día a día. Y por eso la habilidad que pretendo que desarrollemos en esta instancia, en esta etapa de hablando de concentración, tiene que ver con la planificación. Trazar un plan eficiente. Eficiente significa entonces que comprenda, resolver la carencia que tengo, que responda a lo que yo busco y que lo pueda lograr de la manera más rápida y con la menor cantidad de recursos posible. Y nosotros hablamos entonces de el entreno mental en la planificación de nuestra semana. Nosotros seguramente como deportistas que ejecutamos los deportes, o como conductores de equipo, o como funcionarios, tenemos planificado el entrenamiento físico que vamos a hacer para la semana, para el mes y para los 6 meses y quizás para el año. Pero, y justamente de esto se trata estas conferencias, es que entendamos la importancia de que también tenemos que planificar el entrenamiento mental. Nosotros como personas, con el equipo que conformemos, que sea las personas que tenemos alrededor o con los equipos que comandamos, tenemos que tener en claro que el entreno mental es una parte fundamental también. Y si volvemos a la imagen inicial, donde hablábamos de los 4 imperios, el entrenamiento tiene tanta importancia, el mental tiene tanta importancia como el físico. Entonces, cuando yo tengo un grupo y tengo que entrenarlo físicamente durante la semana, tengo que planificar también qué cosas necesitan entrenar mentalmente esas personas y desarrollar dinámicas para que lo hagan. Si nosotros nos olvidamos de esa parte, el deportista va a crecer físicamente, pero no va a tener paralelamente esas herramientas que le van a permitir tener una mejor gestión de su personalidad en forma individual y con respecto a su grupo. Entonces, cuando hablamos de planificación de entreno mental, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que entreno mental no es solo escanear las redes sociales. Lamentablemente, el acceso a la información nos hace pensar, nos hace imaginar que estamos muy informados. Pero desde mi punto de vista, aquello que yo
leo simplemente y no reflexiono y no practico, no tiene el sentido que tiene que tener, no cumple el objetivo. Es decir, yo puedo leer 1000 frases motivadoras y no digo que no sirvan, digo que si yo no las pongo en práctica de la manera que a mí me sirvan, no necesariamente porque no son ciencia, pero si eso no me mueve a la acción, una frase motivadora no sirve de nada. Todo tiene, a mi entender, para que sirva, tiene que reflejarse en alguna acción, tiene que reflejarse en algún cambio. Si no es simple información que, como podemos clarificar, me entra por un oído y me sale por el otro. En cambio, a veces, creo yo, un plan eficiente significa quizá tomar un solo artículo que sea apropiado a mi temática y que lo analice y que vea, por ejemplo, cómo ponerlo en práctica. Entonces, eso es una planificación de entreno mental eficiente. Si yo tengo problemas con una determinada, con la gestión del ego en mi equipo, buscar no 1000 personas a seguir en internet, leer y leer y leer, sino elegir que mi tiempo sea eficiente, elegir, reflexionar, incorporar y buscar la forma de llevarlo a la práctica. Eso es la información que realmente me va a servir. Entonces, el entreno mental tampoco son charlas erráticas con los compañeros. Sí, todo suma, pero realmente no es entreno mental. Y creo que todos los que lo practicamos nos damos cuenta de la diferencia. El entreno mental tiene que ser planificado, personal, adecuado a las metas, enfocado, de la misma manera que es el entreno físico. O sea, si yo voy a entrenar un triatlón, entreno de una manera, si entreno vóley de otra, si hago fútbol de otra, si corro 100 metros llanos de otra. De la misma manera el entrenamiento mental es personal, ¿sí? Cada uno, de acuerdo a la problemática que tenga que tratar, puede buscar elementos para que lo ayuden. Debe implicar análisis, reflexión, evaluación de opciones, incorporación de herramientas, diseño de estrategia, ajustes. Va a mejorar la motivación, los entrenos, los logros, la satisfacción, la autoconfianza. Entonces, insisto, el entreno mental debería tener tanta importancia como tiene el entrenamiento físico a lo largo de nuestra semana y de nuestro día, de nuestra semana, de nuestro mes. Y hay una palabra que me parece importante que todos incorporemos, porque es la que nos va a permitir encontrar el por qué no hacemos lo que no hacemos, sobre todo, que tiene que ver con las interferencias. A mí me parece una palabra importante, clara, porque nos permite saber qué es lo que no está permitiendo, como dice la frase, que yo desarrolle mi potencial. El padre del coaching deportivo hablaba de que el rendimiento es el potencial menos las interferencias. Y eso se aplica absolutamente a todos los deportes. Entonces, con un entrenamiento mental, lo que nosotros vamos a hacer es encontrar cuáles son las interferencias que no permiten que yo desarrolle mi potencial. Y las interferencias, el nombre, por eso puse con lenguaje coloquial que más se usa, son las trabas mentales. Se me trabó la cabeza, se me quemó la cabeza, son frases que muchas veces escuchamos de personas que tienen ciertas expectativas y que por algo se le traba la cabeza y no las pueden cumplir. Según diferentes disciplinas tienen otros nombres, por ejemplo, creencias limitantes las llama el coaching. A veces no son exactamente lo mismo, pero yo las incorporé, las uno en una misma forma de llamarlas, porque en realidad todos son interferencias. Todos son cosas que no permiten que tenga el desarrollo del potencial que puedo tener, que puedo alcanzar. En la programación neurolingüística le llaman anclajes negativos
distorsiones cognitivas también, ruidos en la comunicación. O sea, yo no les voy a explicar lo que significa para cada una de las disciplinas, pero creo que queda claro que es muy importante que cada uno encuentre cuáles son las interferencias que tiene y, sobre todo, busque cuáles son las herramientas para poder desarmarlas. Porque si uno se enfoca en que esas interferencias sean cada vez menores, seguramente el rendimiento va a crecer. Y hablo de las interferencias principales de nuestra vida diaria, que son, desde mi conocimiento 2, las excusas y la gestión de tiempo. Esas son principales interferencias que tenemos, yo me atrevo a decir que tenemos todos, algunos en mayor medida las excusas, algunos la mala gestión del tiempo o la inadecuada, ineficiente. Son temas que simplemente presento, pero dan para una clase cada uno, porque realmente hablar de excusas hay muchísimas formas de abordarlo y gestión de tiempo también. Pero insisto entonces que lo importante es que nosotros entendamos cuál es la interferencia o cuáles son las interferencias que no permiten que el círculo de la motivación gire y que además no podamos enfocarnos en lo que nosotros queremos lograr. Dijimos que la habilidad que podemos desarrollar es trazar un plan eficiente. Esta es la metodología que utiliza el coaching. Grow quiere decir crecer, la G representa las metas, la R la realidad, la O las opciones o los obstáculos y Will representa el plan para poder cumplir esas metas que planifique. Es un proceso que cualquiera puede probar de hacer. Pueden hacerlo sin compañía, pueden hacerlo con un mentor, con un coach, pero es bastante sencillo de hacer, pero como todo es bastante difícil de cumplir. Uno se enfrenta, como cuando les decía que uno escribe su propósito, se enfrentan bastantes limitantes, pero tiene que aprender a encontrar, por ejemplo, cuando hablo de los obstáculos, cuáles son esas interferencias que tienen que ver con una mala gestión de tiempo, cuando tienen que ver con creencias limitantes, cuando tienen que ver con anclajes negativos. Todos los temas se van a ir uniendo. Y tiene la mayor importancia el último punto, que es el plan. Insisto, cualquier idea puede ser muy buena, pero si yo no la llevo a la práctica, no cumple el objetivo que tenía. Y no va a tener resultados, lógicamente. Y en ese trazar un plan eficiente también tenemos una forma de revisión para los objetivos. SMART, que quiere decir inteligente en inglés, dice que los objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, importantes y tiene que haber un plazo, un tiempo para cumplirlos. También es una herramienta sencilla, es una herramienta fácil, pero cuando uno se pone a practicarla, empiezan las complejidades que son esas interferencias que nosotros hablamos. Otra nueva forma también de entender los objetivos, la nueva forma es, le agrega la E y la R, donde habla que el objetivo tiene que ser también coherente con toda la planificación y tiene que haber una recompensa, que es lo que hablamos al principio con respecto a la motivación. Entonces, en mayor o menor medida, nuestros objetivos siempre tienen que tener estas características. Es decir, yo puedo planificar como meta estar en las próximas Olimpiadas, pero sin duda que tengo que hacer toda esta planificación y después aplicarle estas revisiones a cada objetivo que fui planteando. Es decir,
Si yo estoy dispuesto a hacerlo en una forma responsable, son técnicas que funcionan muy bien. No necesariamente los pasos de Grow, hay uno primero, otro después y otro después. Es todo, como lo que estuvimos viendo, son todas cuestiones que se van entrelazando y que a medida que yo, por ejemplo, puedo ir cumpliendo determinadas metas, puedo ir dándome cuenta que no me están llevando a donde yo quiero, y esa es una importante capacidad de entender que quizá la meta que planifiqué al principio ya no me interesa, desatarme de eso y empezar de nuevo. Pero creo que siempre planificar, siempre les va a dar la posibilidad, les va a hacer más fácil lograr lo que pretenden hacer, sea deportivamente como personas. Yo sé que no hay una costumbre, un hábito de escribir, de registrar, pero creo, y se los comparto, para mí es una de las principales herramientas, escribir siempre y en lo posible, escribir a mano, les va a permitir que las cosas sean mucho más tangibles. Cuando hablamos de emociones y decimos que una emoción dura 90 segundos, pero que si yo pasado esa descarga química con el pensamiento vuelvo a traer la emoción, se genera esa nueva sensación y se genera otra vez la descarga química y demás. Una de las formas que les decíamos el otro día que podemos hacer para frenar ese círculo es escribirlo. Cuando uno escribe las cosas, normalmente las lleva a la magnitud que tienen. A veces más chicas, a veces más grandes, pero sí permite que nosotros podamos darle una magnitud más real. Y como ejemplo, en el trabajo de mentoring deportivo que hago, una de las clases que doy para la diplomatura es presentar el plan deportivo. Entonces, lleva mucho trabajo, como les decía, es enfrentarse a muchas cosas, es tomar muchas decisiones, pero la realidad es que todo eso, por más que no lo escribamos, lo hacemos igual. Cuando nosotros más nos decidimos a elegir el camino que queremos seguir, más fácil siempre va a ser lograrlo o cambiarlo si decido en el transcurso, como les decía, que lo que planifiqué al principio hoy no me representa y lo cambio. Pero siempre la planificación, el escribir, va a hacer que sea más probable que los resultados lleguen más pronto y con menos esfuerzo. Bueno, entonces con esto doy por cerrada la conferencia de hoy, donde hablamos de motivación y de concentración con respecto a la planificación. Así que los espero en la próxima, donde vamos a hablar de concentración referida al momento de la ejecución de la actividad física, de la gestión de equipos y de la toma de decisiones. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Betina. Gracias a ustedes también por escucharnos. Muy buena clase en todo este proceso que nos sirva a todo desarrollo del deportista, como decía Betina, para cumplir los objetivos. Los invitamos para el próximo 6 de septiembre, el próximo lunes, la última charla. También vamos a hacer entrega, enviarle los certificados también para todos los que han participado. La próxima charla es trabajo en equipo, toma de decisiones y demás. Y bueno, esperemos que todos los conocimientos los podamos transmitir también a todas las personas que trabajamos y también nosotros mismos. Así que bueno, muchas gracias, Betina, muchas gracias a la gente que está conectada a través de la plataforma de Google Meet y de YouTube, y los esperamos para el próximo lunes para cerrar estas jornadas. Muchas gracias.